Me pareció una gran irresponsabilidad que usted dijese que había que devaluar un 40% el tipo de cambio oficial. Es decir, que había que subir el dólar de 5 pesos a 7 pesos. Bueno, a ver. Me pareció una irresponsabilidad. En este contexto Maxi, me pareció una irresponsabilidad total. Yo lo que dije es algo que todo el mundo sabe, y es que Argentina tiene un atraso cambiario muy significativo. ¿Dijo o no dijo que había que devaluar un 40%? No, yo lo que dije es que el tipo de cambio estaba atrasado. Que el tipo de cambio estaba atrasado. ¿Y el 40% lo inventaron los medios? Sí, Teram. Parece que el tipo de cambio tiene que volver a tener generar la rentabilidad. ¿Eso significa devaluar? Claro, sí, que el tipo de cambio vaya acomodándose. Claramente el tipo de cambio ¿cuánto hoy tendrías que devaluar? ¿Cuánto? Decí cuánto. ¿A cuánto podría ir? Claramente Decilo. hay un atraso, 30, 40% hay De devaluación. ¿Y el 40% lo inventaron los medios? Sí, Teram. Marcelo Bonelli estuvo esta tarde, tuviste el alto honor. Sí, estuvimos con Anupsim. Anupsim. Ahí estamos viendo las imágenes. Ah, pero estuviste ahí, silla de por medio. Sí, efectivamente. Parecía el fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante, Sí. muy buenas pilchas. Y además, tipo faraón. Si nosotros cumplimos todos los requisitos que nos pide el Fondo Monetario Internacional, ¿vamos a tener más trabajo? Claro. Están bien encaminados, dijo el FMI. Curioso porque fuera de la manipulación de la realidad que hacen algunos medios, con la economía se ha logrado pensar que es una ciencia tan exacta parecida a la neurocirugía y que hay gente con capacidad de visión más allá del tiempo. Que se equivoquen siempre no tiene ningún problema. ¿Cómo es esto, Guillermo Moreno? Bueno, en principio tenemos que decir que estos que acabamos de escuchar en el informe son los empleados. En realidad, para poner en contexto, deberíamos ver qué pensaban los jefes hace 4 meses atrás. Y los jefes de estos señores lo que decían hace 4 meses atrás es no vendan la soja. Los que pagan los sueldos de estos empleados, parte de la sociedad rural, le decían a sus asociados no vendan la soja, no vendiendo la soja el gobierno no va a tener los dólares para financiar las importaciones, y todos sabemos lo que pasa cuando la Argentina se queda sin dólares. Entonces, esto que estamos viviendo ahora es producto de un esquema conceptual que viene a pegar donde en la Argentina, sistemáticamente, cuando se han generado problemas del sector externo en términos de tipo de cambio, generalmente también para fin de año, y después se fue corriendo y pasaba a ser el primer trimestre del año subsiguiente, había problemas de gobernabilidad. Los dueños, los que pagan los sueldos, decían no vendan las hojas. Estos empleados le daban el marco teórico al no vendan las hojas. Ahora están vendiendo la soja. Algo pasó en estas semanas que de no vender la soja, ya no dicen más no vendamos la soja, porque los exportadores comenzaron a liquidar a un tipo de cambio que ellos están diciendo que está retrasado, pero todos los días nos están vendiendo 150 millones de dólares. Si los exportadores nos están vendiendo 150 millones de dólares aproximadamente todos los días hábiles, tan retrasado no debe estar. Ahora, Guillermo Moreno, digo, a los efectos de ir poniendo esto blanco sobre negro, no sobre azul, ni este tipo de cosas. El general Perón decía, ¿cuándo vieron un dólar? Digo, ¿qué pasa con los dólares? ¿Cómo es este asunto del blanqueo para que se entienda públicamente con la sencillez que precisamos todos para entenderlo? Bueno, esto es muy... En realidad, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué nos pasó en los últimos 50 años, que si yo te pregunto a vos, y pregunto en este programa, ¿cuánto vale el kilo de pan? Me lo van a decir en pesos. Pero si le pregunto cuánto vale tu casa, por ahora me lo vas a decir en dólares. Entonces, es un pueblo muy especial, que en los últimos 50 años aprendió a que los gastos corrientes, los gastos diarios, los pensamos en pesos. Pero cuando hablamos de los gastos de mediano y largo plazo, hablamos en dólares. Esto es lo que el viceministro de Economía definió como una economía bimonetaria. Sobre esto no hay marcos teóricos, sobre esto no hay libros, sobre esto estamos haciendo camino al andar. Fue producto de los desaguisados macroeconómicos de los últimos 50 años. Entonces, está claro que hay una tendencia, tanto de los inversores calificados como de los no calificados, como podrían ser nuestros familiares, de tener una tendencia a ahorrar en dólares. Ahora, esto ya se dio, ya está en la Argentina. Entonces, nosotros tenemos que encontrar las mejores políticas para que esos dólares que hoy tenemos, que son cuantiosos, se transformen en bienes y servicios.
Porque la riqueza de una nación no es la cantidad de plata, esto es una deformación de los banqueros, que pensaron a partir del siglo XIX que primero está la plata y después están los negocios. Cuando el sistema, todos sabemos, que funcionó al revés. Primero estuvieron los negocios y después hubo un medio que el hombre creó que se llamó dinero. Antes que crearan este medio de pago existían otros medios de pago. ¿Está bien? Entonces, este esquema de que primero el que tiene plata es el único que puede hacer negocios, ha llevado a que nuestro pueblo atesore o ahorre ingente cantidad de recursos en dólares mientras nos íbamos empobreciendo. Vos calculá que los 200.000 millones de dólares que estamos hablando pueden ser 200 millones de vacas, o pueden ser 2 millones de departamentos si hablamos de departamentos de 100.000 dólares, o 4 millones de departamentos si hablamos de departamentos de 50.000 dólares. Se empieza a entender, cuando ese flujo de dinero se vuelva a transformar en bienes y servicios, estamos hablando de otra Argentina. Entonces, mal puede ofrecer y poner sobre la mesa dólares para que el ciudadano pueda ahorrar en dólares. ¿Tenemos formas de acceder a los dólares? Genuinamente a través de la balanza comercial. Siempre y cuando tenemos más exportaciones y tenemos un superávit comercial, tenemos ingresos de dólares genuinos. Tenemos ingresos de dólares genuinos con inversiones. El contexto mundial es muy particular en este momento. Ingreso genuino también tenemos pequeño, quizás con la balanza del turismo, que ingresen más turistas del exterior que los que salen del país. En otras ocasiones o bajo otros conceptos que por ahí no compartimos, existe también esa visión de decir, bueno, endeudemos a todos los argentinos con préstamos a largo plazo y que los pague otro gobierno. Nosotros estamos cumpliendo con las obligaciones que tiene el Estado argentino, pero estas son las formas genuinas de recibir dólares. Las formas que tenemos que cumplir como Estado de entregar dólares, primero tenemos que darle a los importadores los dólares necesarios para que puedan ingresar los productos que son necesarios para continuar creciendo. También cumplimos con la obligación de darles al ciudadano cuando el ciudadano lo requiere para realizar un viaje al exterior. Estamos con ese esquema. Lo cierto es que cuando la cantidad de dólares que se dispone está en cierta medida en consonancia con el contexto que tenemos, se toman medidas. La toma de decisión de la esterilización voluntaria, llamada blanqueo de capitales, significa que hay una cantidad de dólares que los ciudadanos argentinos, esos ahorristas que hablaba Guillermo Moreno, que tienen fondos que no han declarado, tienen la oportunidad de declararlo siempre y cuando lo incorporen a la dinámica que esperamos tener de la economía. No tenemos esa visión de una gran cantidad de economistas, de consultores y académicos que ven la economía desde la consultora, desde la academia, desde el no tener la responsabilidad de tomar decisiones. Creemos que las medidas que tomamos van a generar un dinamismo en la economía y ese dinamismo en la economía va a beneficiar a todos los argentinos. Eso es lo que estamos esperando con este proyecto de ley, que el jueves estuvimos charlando y tratando de incorporarle aspectos positivos junto con los senadores. Cintia García. Sí, es muy interesante la mesa de hoy y se agolpan seguramente a todas las preguntas para hacer. Cuando vinieron acá Lorenzino y Vudú, pusimos sobre la mesa dos palabras fuertes, me parece que hoy están introducidas también, que es el dólar y la inflación. Porque cuando Guillermo Moreno hablaba del precio del pan y de la economía corriente, y por un lado los medios los indican como el polémico secretario de Comercio, también muchos otros lo ven como la cara de la pelea contra la inflación que recorre como fenómeno regional todas las economías de nuestros países latinoamericanos. Y el congelamiento de precios que termina a fin de mes y la pregunta sobre cuánto es la inflación, me parece que son preguntas que usted es el mejor destinatario. Muy bien. No vamos a dejar de contestar desde ya. Lo primero, me parece ya que tenemos posibilidad de hacer alguna precisión técnica. Lo que hacen las consultoras y lo que hace el INDEC es medir variación de precios. La variación de precios la miden todos los meses sobre una canasta que ellos definen y como ellos mismos informan, porque hasta Polino lo dice, hay precios que suben, precios que bajan, precios que quedan igual. Y la definición de inflación es aumento generalizado de precios. Nosotros vivimos aumento generalizado de precios, nosotros vivimos economías, tuvimos, por las generaciones que somos, donde todo aumentaba, donde nunca nos decían, bueno,
pero de un mes, esto bajó, esto subió, bien. Obviamente, si hay cosas que suben, cosas que bajan, cosas que se mantienen igual, el armado de esa canasta y de esa medición tiene una impronta relevante, muy importante. Por ejemplo, yo no me atrevería a decir que la canasta que utiliza el SEMA, con Carlos Rodríguez a la cabeza, que fue viceministro de Roque Fernández, y que tiene su universidad, que es su SEMA, y que él mismo explica que es una canasta para ejecutivos, está mal medida. Me da la sensación que él está hablando de una inflación del entorno del 20 para los ejecutivos que comen en Puerto Madero, que veranean en Cariló, que en general tienen autos de alta gama, cuya ropa también es de alta gama porque tienen un ingreso de alta gama. Ahora, de la misma manera que digo que esa tasa que publica USEMA, la Universidad del SEMA, mensualmente, me parece razonable para ese sector social, en el agregado de la Argentina, la tasa que publica el INDEC también me parece la acertada, porque ahí impacta en otros estamentos. El tema es, y esta es una pregunta clave, ¿quién es el primer funcionario que se entera que la Argentina se está quedando sin dólares? Y entonces, cuando uno revisa esto, dice, bueno, seguramente será el presidente de la Nación. Bueno, es un error, porque al presidente le llegan los informes, o sea que primero se entera el que hace el informe. Bien, entonces descartamos al presidente de la Nación porque obviamente es el que más información tiene del conjunto de los informes que hacen los funcionarios que hacen los informes. Podría ser el presidente del Banco Central, pero el presidente del Banco Central mira la economía desde un lugar. Podría ser el secretario de Hacienda o el ministro de Economía. Mire, el primer funcionario que se entera que en la Argentina van a faltar dólares y se entera con 6 u 8 meses de anticipación es el director del INDEC. Por eso es tan importante esa institución. Y directores nacionales del INDEC, que están debajo del director del INDEC, porque el director del INDEC tiene rango de subsecretario, en este caso Ana Edwin, eran multimillonarios. Y seguían trabajando de directores nacional del INDEC, casualmente en cuentas nacionales, y casualmente escribían en el suplemento de Clarín, suplemento económico de Clarín. ¿Serán todas casualidades? Entonces, cuando uno empieza a hilvanar estas situaciones, tenemos que desacreditar, tenemos que decir que mienten, tenemos que vulnerar, porque quizás en su momento el accionista minoritario de Clarín también estaba muy tomado en bonos que ajustaban por ser. Habiendo dos mociones, les solicito por favor que emitan la cédula de voto. La primera moción, la de Marcelo Díez. Ignacio de Alvear, voté por la afirmativa. Y Osvaldo Pivida, por JP Morgan Chase, voto por la afirmativa. Y si el bono que ajustaba por ser se ajustaba por la inflación, pero no por la que calculaba el SEMA, que es una institución privada, sino por la oficial, lo que tendían que tender a que esa inflación se espiralizara, porque eso hacía que el rendimiento de los bonos fuera superior. Miren, cuando personalmente denuncié a las consultoras, incluso te diría casi en el límite de la asociación ilícita, con el Fondo Monetario y con los banqueros, hay un acápite de la denuncia penal que digo, se querían quedar con la plata del país. Y esto no es una frase menor. La diferencia en el ajuste de los bonos y lo que implicaba que la Argentina pagara esos bonos con la inflación oficial o con la inflación que decían las consultoras o la señora Carrió, en el momento que hice la denuncia eran 160.000 millones de pesos. Eso era toda la base monetaria en el momento que hice la denuncia. Era toda la plata que estaba circulando en la Argentina. Cuando le puse de título, los banqueros se querían quedar con toda la plata de la Argentina, que parece una figura, no era una figura, se querían quedar. Ahora, una campaña electoral con 160.000 millones de pesos más o 160.000 millones de pesos menos es la diferencia entre Argentina y Grecia. Jorbar. Bueno, es la famosa cultura clásica, pero Sandra Russo.
Sí, bueno, yo creo que también hay que considerar que estamos en un momento bastante particular porque se acortan los tiempos para las primarias obligatorias y no tienen candidatos que les puedan interesar. Me refiero a la oposición, ¿no? La ley de medios ya está en la Corte. Y hay un clima de virulencia que uno no puede soslayar. Hoy en La Nación hubo un editorial por un lado y la columna de Morales Solá por el otro que habla de terrorismo simbólico de Estado. Y bueno, quería saber cómo ve ese contexto político que a mí me parece de una gravedad realmente... Hubiese sido de una gravedad notable si los exportadores... los grandes exportadores hoy no nos estuvieran liquidando las divisas. Ciertamente cuando vienen estos grados de confrontación, los campos neutrales desaparecen. Y esto fue lo que pasó con los exportadores, que claramente están emparentados, casados, son amigos de sus proveedores, que finalmente son los socios de la rural, porque esto del 20-80 que hablaba Ricardo se repite en todas las producciones. Para que vos tengas idea, 24 personas jurídicas en la Argentina hacen el 40% del trigo. 24 personas jurídicas. O sea, y si vos querés saber cuánto expresa el 80% de la producción de soja, es el 20% de los productores. El famoso 20-80. Pero en la Argentina eso se agudiza. Entonces yo te digo, 24 personas jurídicas hacen el 40% del trigo de la Argentina. Pero bueno, si los exportadores hoy no estuvieran liquidando las divisas, estaríamos en un problema extremadamente serio por todo lo que antes cabalmente explicó Ricardo. Pero las están liquidando. Por eso no se habla más de no vender la soja. Porque en realidad, si yo tengo las divisas todos los días, es lo mismo que la vendas o que no las vendas. Por primera vez, diría, se produjo una división entre los grandes exportadores, la oligarquía argentina, dueña de la soja, que beneficia al proyecto nacional y popular. Y entonces eso ha frenado esta hipótesis de cambio institucional producto del desgobierno que ellos querían generar. A su vez zancado en el jefe de cierto grupo económico que sabe que tiene un destino fijo porque se apropió de una empresa en la sala de torturas. Tiene las manos manchadas en sangre. Tarde o temprano ese crimen de lesa humanidad en este país va a ser juzgado. Y él es el principal responsable. Eso deviene de la investigación que oportunamente se hizo en mi secretaría y que Lidia Papaleo lo dijo denunciando y firmó, pero después lo dijo en los medios, que prefería ver nuevamente los ojos de su torturador y no los ojos del señor Mañeto cuando le obligó a firmar la venta de papel prensa. Armá todo esto y explicás todos, por un tema o por otro, los que quieren tirar del mantel. Bueno, esta vez le impedimos que tiren del mantel. Y ahora vamos por otros temas, porque esto estaba también articulado con lo que nos pasaba en el sistema financiero, con este famoso dólar blue, y algunos otros temas de movilizaciones, caceroleos y demás. Era el cóctel explosivo. Desarmamos el esquema de base que tenía que ver con que no me vendan la soja para no tener los dólares en el Banco Central. Ahora generamos estas políticas que tienden estos efectos claros y contundentes y después tenemos que salir a militar con toda fuerza para ganar las elecciones. Ya veo por qué a Guillermo Moreno no lo invitan a la televisión o no va, habla demasiado claramente. Y además está ocultando una cosa, él que es que hubo una bomba atómica acá, dijo, para Hiroshima, Nagasaki y la Argentina. ¿Cómo no nos enteramos? Vamos a ir al segundo informe de esta noche, 678, y que tiene que ver justamente con el intento de generar miedo, el intento descarado de generar miedo. Vamos al informe. La presidenta ha insistido con esto de que el país, que la patria son los otros. Digo, me parece que no hay una conciencia de qué le pasa a cada sector con la economía. Explicaba recién, la inflación, no es no es la temperatura, digamos, no es una medición exacta. ¿Qué pasa con la economía en general? Creo que lo que no se entiende más claramente desde algunos lados es eso, el por qué y hacia dónde va. Esto que no son cosas aisladas, es un modelo, digo. Todo tiene que ver con todo en serio en este caso. Está claro que hubo un sabio por ahí que decía que no se podía hacer tortillas sin romper los huevos. Cuando uno toma decisiones económicas, está claramente premiando y claramente perjudicando. Desde donde uno las tome,
es su posición ideológica y es la orientación del gobierno. Cuando hablamos de un modelo nacional y popular, tenemos claro de dónde estamos tomando las decisiones. Y cuando tipificamos que el que confronta con nosotros son los sectores oligárquicos, también. ¿Está claro? Los oligárquicos, más sus empleados, más los que acompañan desde el sector financiero, algo del sector financiero y algunos curas, porque ayer se cumplió un aniversario del padre Mujica, que en realidad tenía otro discurso, como muchos otros centenares de curas que dicen otras cosas. O sea, la iglesia también está tamizada por las distintas variantes, y si no pensamos que también tenemos un problema con el universo, y no es cierto. Entonces, volviendo al núcleo duro del informe. La Argentina factura, como bienes finales, alrededor de 500.000 millones de dólares. Eso es el famoso PBI. ¿Está bien? Y hoy tenemos en efectivo y con cierto grado de liquidez en el sector privado 200.000 millones de dólares. Eso significa que tenés el 40% de tu facturación líquida. Si una empresa, Ford Motors, factura X y su gerente financiero tuviera hoy en su cuenta caja el 40% de su facturación anual, no dura 10 minutos. Entonces, la potencialidad que tiene la Argentina con sus propios recursos, entendida la Argentina como la sumatoria de lo público y lo privado, entendida la Argentina como los que vivimos adentro y los que vivimos afuera, entendida la Argentina como este ser cultural que nos aglutina y un espacio geográfico que nos diferencia. La capacidad que tenemos de financiar nuestros proyectos de desarrollo para generar un modelo de inclusión de los 40 millones de argentinos, de que la patria somos todos, sin depender del Fondo Monetario, es fenomenal. Es un tema de que nos organicemos para que esto sea así. El que nos organicemos para que esto sea así parte de la idea de decir, mire, tantos años de desaguisado macroeconómico que le hicieron a ustedes atesorar o a un ahorro potencial en dólares, no significa que sea un delincuente. No es la plata del choreo, como dijo un periodista en el diario de Narváez el jueves pasado. Dijo, la Argentina se quiere financiar con la plata del choreo. No es cierto, porque si no estaríamos diciendo que los argentinos que hoy tienen 40.000 millones de dólares dentro del país en efectivo son todos chorros. Y no es cierto. Se han generado las condiciones macroeconómicas de los 60 para acá para que el pueblo, tanto los calificados como los no calificados, empezaran de corto a pensar en pesos y de mediano a largo a pensar en dólares. Ahora, este es un dato reversible. Estos son los primeros elementos que tomamos para revertir esta situación. Nosotros necesitamos avanzar en la profundización de la inversión con YPF. ¿Qué es? ¿No es preferible que los propios argentinos fondeen los proyectos de YPF? Bueno, muy bien, para esto le estamos dando un 4% de interés anual. Y le estamos diciendo, esta plata que usted la tuvo de alguna manera en una actividad lícita, pero que de alguna manera no la exteriorizó, exteriorícela. No estamos diciendo la plata producto de hechos delictuales. Claro. La plata producto de hechos delictuales, esté blanqueada o no esté blanqueada, sigue siendo una plata ilícita de hechos generada por delincuentes de hechos delictuales. Entonces eso no cambia. Estamos diciendo, de estas actividades que se desarrollaron en la economía, naturalmente en una economía complicada, del 60 hasta el 2003, que empezamos a poner el país nuevamente sobre sus pies, decimos, bueno, exteriorícela, y si la quiere exteriorizar en bonos, le damos un premio del 4% anual, y con eso vamos a financiar obras de infraestructura y vamos a financiar los proyectos de desarrollo energéticos de YPF. Y a su vez le decimos, mire, usted que tiene que comprarle la casa a su hija que se casa, y tiene unos dólares que estuvo, pero que nosotros no queremos que sigan circulando esos dólares, porque hay una decisión estratégica de fortalecer el peso. Ponga esos dólares en el banco, agarre este certificado, vaya, compra la casa sin ningún inconveniente, y esto empieza a circular.
con todo lo que ello significa en el mercado de la construcción y en el mercado inmobiliario. Porque la alegría es contagiosa. Ustedes lo saben que la alegría es contagiosa. Una persona que está buscando una casa está feliz 3 meses antes de buscar la casa, está feliz 3 meses después que se mudó, al margen de todos los changuistas que están felices, el cerrajero, el que pinta, el que puso, el que enceró, el que... Y hasta la visita de tu suegra tiene otro cariz. Si te pudiste mudar. ¿Está bien? Esto es lo que estamos poniendo en valor. Estamos empezando a poner en valor estos miles y miles y miles de dólares que tienen los argentinos, ahorrados producto de décadas de desaguisados macroeconómicos. Ahora ellos quieren que en vez de pedirle a tu suegra, que ya es difícil, se lo tengas que pedir al peor de todos, que es el banquero. No, la verdad que es preferible pedírselo a tu suegra. Claro, justamente, ¿cómo alguien que reivindica a la suegra, ¿no? Y que dice dentro de la ley todo, cómo no va a ser una forma del demonio? Se ha demonizado al jefe del infierno, que sería Guillermo Moreno, pero la demonización, en realidad, la demonización de funcionarios y el escurrecimiento, tiene otro sentido, que es tapar los temas de fondo. Vamos al tercer informe de hoy en 678. La demonización para ocultar los debates de fondo. Todo el tiempo los medios hegemónicos atacan a quienes no defienden sus intereses. Moreno es uno de sus blancos predilectos. Guillermo Moreno, el polémico secretario. Polémico Guillermo Moreno. El polémico secretario de Comercio Interior. Polémico Guillermo Moreno. El polémico secretario de Comercio Guillermo Moreno. El polémico secretario. Del polémico secretario de Comercio Interior. Y Moreno, como nunca se lo vio. Otro escándalo provocado por Guillermo Moreno. Cuando está hablando usted, ¿está pensando que Moreno por ahí está escuchando y entonces calcula qué dice para no enojar, para no generar una situación conflictiva? Un tema terrible, ¿eh? Faltan los juguetes importados más pedidos por los chicos. Es fanática de las Barbies y este año va a tener que cambiar la muñeca por la ropa. ¿Culpa de quién? Del logro Moreno. Sofía tuvo una idea. La semana que viene vamos a ir con el colegio a conocer la Casa Rosada. Le voy a decir a la presidenta que deje importar los juguetes. Claro. A esta altura, Guillermo Moreno parece ser la versión latina de Bruce Willis. A donde vayan ambos, rompen todo. Y aunque Willis es el policía héroe y el bigotón nuestro es el villano más villano, las ganas de los medios hegemónicos de volver a las viejas recetas que llevaron a la destrucción de la industria nacional hace que hasta baje en línea desde la ficción militante de Clarín. ¿Cómo lo ve? Esto es nacional. No, Francis. Es de Europa, por favor. Esto llegó recién de Italia, mi señor. Antes que este hombre desate esta tormenta, el señor Moreno, se corta la importación, este es el problema. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. ¿Cómo lo ve? Esto es nacional. Francis. Es de Europa, por favor. Esto llegó recién de Italia, mi señor. Antes que este hombre desate esta tormenta, el señor Moreno, se corta la importación, este es el problema. Pasemos al caso más reciente de demonización. Hace unos días, sobre una asamblea de Clarín en la que participaron Moreno y Kicillof representando las acciones que posee el Estado en la empresa. Este fue el recorte hegemónico. Triste show, otro más del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en una asamblea del Grupo Clarín. Con algunos insultos, agravios y, como siempre, con muchísima violencia. Una asamblea que duró 5 horas, bastante violenta, porque Moreno llegó al protagonismo y desarrolló este rol histriónico. Moreno a los gritos en Clarín. Pero los tramos importantes de la reunión fueron omitidos, como este que veremos a continuación. En mi carácter de representante de Aranlú, propongo que se designe como auditor externo titular al señor Carlos Alberto Pachi y como auditor externo suplente Carlos Martín Barbacina, ambos de Pricewaterhouse. Pero sin el presupuesto vamos a aprobar. Me parece que es un contrasentido que nosotros nos atemos de mano en una negociación antes de que esté el presupuesto. Pero ¿qué manera de negociar es esta de ustedes? ¿Todos compran así? Porque si todos compran así, estoy entendiendo por qué los resultados.
pero siguen siendo, pero son impresentables, discúlpenme. Pero ¿cómo van a cerrar una discusión antes del presupuesto? Pero ¿cómo es esto? ¿Compran los autos antes que se los presupuesten? ¿Todo lo compran a libro cerrado? La información no está disponible en este acto. Le va a ser... Sí. Le puede ser... Bueno, está la plana mayor Aranda, está la plana mayor de la compañía. Levantás el teléfono, le preguntás, a ver, tenés contabilidad, llamás, preguntás cuánto le gastamos. No, pero levantá el teléfono, a ver, levantá el teléfono a algún empleado, preguntale cuánto le pagamos. No puede ser. Tanto la información, no puede ser. Te la pasamos después. No puede ser. Tanto la información, no puede ser. Te la pasamos después. No puede ser. Pero no puedo tomar la decisión. Está saliendo Guillermo Moreno. ¿Cuál ha sido, Moreno, el resultado? Bueno, lo has visto, Néstor. Una empresa oscurantista que no quiere mostrar su número y que termina eligiendo un auditor externo sin presupuesto. Eso es la síntesis de él. Igual que papel prensa. Hablando del vicepresidente de Clarín, José Aranda, el mismo día de la asamblea, 678 le preguntó lo que nadie jamás le había preguntado. La denuncia que hizo Arbizu, exdirectivo del JP Morgan, acerca del lavado de dinero del grupo Clarín. Es un delincuente y yo no me refiero a delincuentes. Sergio Jorlender, en A Dos Voces. ¿Qué es lo que va a decir? Lo va a anticipar esta noche en A Dos Voces. Es un delincuente y yo no me refiero a delincuentes. A Leo Fariña lo conocés porque es el marido de Karina Jelinek. Es la persona que vehiculizaba la plata hacia el exterior. Yo puedo tener $1 millón negros acá y vos tenés $1 millón blancos. Es un delincuente y yo no me refiero a delincuentes. La historia de Láscar encajaba perfecto con la historia de Fariña. ¿Cómo te llamas? Federico Láscar, Jorge. Es un delincuente y yo no me refiero a delincuentes. Y mintiendo como miente, acusando a gente inocente de ser responsable de hechos que jamás ha cometido. Escondiéndose de la justicia. Yo la denuncia la hice en el 2008. Es más, el juez no me tiene como parte en la causa. Yo no tengo, mis abogados no tienen acceso a la causa. Escondiéndose de la justicia. Hizo una denuncia muy grave diciendo que los conocía, el grupo Clarín. Absolutamente falsa. Hay una denuncia a la justicia. Vergonzosa la actitud de algunos funcionarios que se amparan en un delincuente para denostar a gente honesta. Si la justicia declara la constitucionalidad de la ley de medios, ¿se van a acatar, van a ajustarse a derecho? Siempre nos hemos ajustado a derecho, y lo único que condenamos es que se nos precondene simplemente por buscar defender nuestro patrimonio, nuestros derechos, absolutamente fundados en la razonabilidad de nuestros reclamos. Y hemos dejado obrar a la justicia con total independencia. Mañeto, Roca y Pagani. Contacto en la Corte. Los empresarios más importantes del país tuvieron una cumbre con Lorenzetti. El primero en llegar fue Mañeto. La Corte aún debe resolver temas vitales para Clarín, como las decisiones sobre la constitucionalidad de la ley de medios. Y hemos dejado obrar a la justicia con total independencia. Hay jueces que fueron invitados por el grupo Clarín, ONG relacionadas al grupo Clarín. Hay jueces invitados a Miami con todos los gastos pagos. No, eso es falso. Absolutamente falso. Francisco de las Carreras, que es este juez que fue invitado a un congreso en Miami, en un hotel 5 estrellas y demás, por una organización que se llama CERTAL. En la comisión directiva de CERTAL está como director un gerente de asuntos regulativos de Clarín. En la comisión de asuntos de política y regulación hay un economista defensor de intereses del grupo. El asesor de la comisión antipiratería de CERTAL es un asesor legal de Clarín. En la presidencia de CERTAL está, en el capítulo Argentina, está el CEO de Pramer, donde participa Clarín a través de Cable. El presidente del directorio internacional de CERTAL, el primer director es Hernán Verdaguer, que es el gerente de asuntos regulatorios del Grupo Clarín. Y con la comisión directiva de CERTAL es un sobrino de Mañeto. Bueno, hay jueces que fueron invitados por el Grupo Clarín, ONG relacionadas al Grupo Clarín. Hay jueces invitados a Miami con todos los gastos pagos. No, eso es falso. Absolutamente falso. Una justicia que ha sido sometida a una presión inconcebible en tiempos democráticos cuando se asegura que el Estado es garante de la democracia. ¿No cree que los grupos económicos presionan a la justicia también? Yo no lo conozco. Cuando Rafecas investigó en primera instancia la denuncia por la apropiación de papel prensa, que podía ser considerado delito de lesa humanidad este episodio, lo primero que hizo Héctor Mañeto en persona fue ir él a denunciar a Rafecas ante el Consejo de la Magistratura y pedir juicio político. ¿Cree que los grupos económicos presionan a la justicia también?
Yo no lo conozco. Cuando Ernestina Herrera de Noble, por haberse probado una adopción ilegal, fue presa, ese juez que osó meter presa a Ernestina está destituido. Entonces este poder es el poder que ostentan y que además ponen en juego con todo lo que tienen, y todo lo que tienen lo tienen alrededor del mundo. ¿Cree que los grupos económicos presionan a la justicia también? Yo no lo conozco. Nótese lo que se le escapó a Aranda, que ellos, de buenos que son, dejan actuar a la justicia, como si les dieran permiso para actuar. Y hemos dejado obrar a la justicia con total independencia. Se ve que el inconsciente no solo le jugó una mala pasada al vice de Clarín, sino a todos los integrantes del grupo. Denuncia contra Guillermo Moreno. Guillermo Moreno es por violencia de género. El fallido de Bonelli, el inconsciente de Bonelli es una maravilla. Guillermo Violencia, que la verdad que un psicólogo ahí. Y enseguida Adrián Ventura nos estará hablando de este hombre, de Rafecas, el juez que toma la causa que deja Olla Arvide, es la que investiga a Guillermo Moreno por abuso de autoridad, amenazas y violencia de género contra una despachante de aduana. Bueno, la verdad que la sucesión de hechos fue muy singular, ¿no? Porque primero vino la denuncia de esta mujer, después la hacen advertencias periodísticas casi irónicas, ¿no? Que no le toque a Moreno, a Ollarvide. A Ollarvide, digo, la denuncia contra Moreno. 27 grados en Bahía Blanca, sí, lunes y martes recientes mejora hacia el lunes en la costa atlántica. Bueno, hablando de Moreno, no estábamos hablando de Moreno, pero no importa. Hablemos de Moreno. Hablemos de Moreno. Vamos al Pinocho. Guillermo. Perdón, Julio Devido. Para que le caiga simpático a alguno, yo lo voy a llamar William Brown, que por ahí más o menos viene la cosa. Guillermo, vamos rapidito, que tenemos poco tiempo. Contanos qué es esta historia de esa asamblea, porque a veces se te ve gritando en un lado, y no se sabe cuál es el contexto. Sí. Me gustaría aclarar un segundito. Sí, en uno de los que pasaron ahí, hay un señor, pelo cortito, más bien morochón, gordito, se llama Miguel Ponce. Cuando yo lo conocí, era flaquito, pelo largo, debía pesar de la Juventud Radical Revolucionaria, sí, porque mi primera experiencia universitaria es en ingeniería. Claro. Entonces él era el presidente del centro de estudiantes de la línea recta, radical. Sí. Juventud Radical Revolucionaria, yo era de la JUP, ¿está bien? Sí, señor. Con eso también de dónde soy, si guardiano, no. Mi señora, que está ahí, es la que viene de Guardia de Hierro. Yo vengo, ¿está bien? Después nos juntamos, viste que el peronismo termina juntando todo, pero yo vengo de la JUP. Cuando tengo ese incidente en Papel Prensa, que tenemos esa situación con Suaje Pinto, lo vuelvo a ver porque me dice, Guillermo, te acabas de tener una discusión con el integrante del Comando Mazorca de la AAA, que fue el que mató a Daniel Wiener. Daniel Wiener fue uno de los primeros dirigentes estudiantiles asesinados, que era el jefe de la Juventud Comunista Revolucionaria, que era el ala estudiantil del PCR, Otto Vargas y compañía. ¿Está bien? Me lo vuelvo a encontrar después de 30 y pico de años. Y me dice, ese que tuviste la discusión es del Comando Mazorca. ¿A dónde tuvimos la discusión en Papel Prensa? Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Lo mismo que nos pasa en Papel Prensa nos está pasando en el Grupo Clarín. El Grupo Clarín es un grupo que tiene más de 100 empresas y una sola empresa explica más del 99% de la facturación del grupo consolidado y es Cablevisión. Por eso se defienden como gato panza arriba. Yo le hice 2 preguntas sustanciales. Era si ellos habían hecho un análisis beneficio-costo de lo que implicaba adecuarse a la ley. El director financiero que estaba me dijo, no lo hicimos. O sea que tomaron la decisión de confrontar, porque la decisión es confrontar. Ni siquiera es una decisión económica, es una decisión de la confrontación por la confrontación. Esto quedó claro en esa asamblea, que las versiones dicen que antes que llegáramos con el viceministro, estaba Mañeto y se fue. Y ahora va a tener un juicio de responsabilidad, porque el presidente de la compañía, que naturalmente es director de la compañía, tiene que estar en la asamblea de accionistas.
Él tiene que estar en esa asamblea porque es el presidente y no estuvo. Le preguntamos si tenía alguna justificación, ninguna. Aranda tuvo que decir, porque si la tenía que mostrar. Claro. No, ninguna. Entonces, la empresa oscurantista Papel Prensa, que es con la que hicieron este emporio, en ese ámbito también, que es el Grupo Clarín Sociedad Anónima, también son oscurantistas, a un nivel tal que contratan un auditor externo sin presupuesto y muchas cosas más. Clarísimo. Primero La Patria, después el corte. Vamos a este corte en 678 y seguimos con Guillermo Moreno y con Ricardo Daniel Echegaray. ¿Se va a seguir por la especificación del mercado inmobiliario o inevitablemente se va a dolarizar por la posibilidad de comprar con los títulos en dólares propiedades? Van a coexistir los dos. A ver, Guillermo Moreno, porque la casita propia es un sueño de la patria sí, toda, ¿no? Me interesaría. En realidad, los caminos del Señor no es una línea recta, son líneas y la especificación de la economía es lo mismo. No vamos al grano, porque con los 40.000 millones de dólares que están en efectivo, ¿qué hacemos? ¿Le prendemos fuego? Y con los 160.000 que están afuera, entonces... La especificación es el objetivo estratégico, igual que el paraíso. Ahora, los caminos para llegar son sinuosos. Son sinuosos. Y eso es lo que implica un gobierno con iniciativa, un gobierno con inteligencia, con vocación, y no tengas nunca duda de que estos dos instrumentos tienen siempre el objetivo de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y por eso son los que valen. Ciertamente estamos en una línea en la que se sigue trabajando. Paciencia, porque nosotros ya nos vamos al último corte de 678. Nos estamos despidiendo en 678. Le agradecemos la presencia de alguien que mi generación sabrá quién es. Recupera la figurita difícil, Guillermo Moreno, secretario de Comercio Exterior. Era difícil eso. Era de un equipo chico. Sí, señor. Era de Atlanta, pero era difícil. Llegabas a Recupero y se te llevaba la pelota. Daniel Echegaray, titular de la FIP. Muchas gracias por haber venido hoy. Nosotros nos dejamos en compañía de Fútbol Permitido, justamente de Fútbol Permitido. Yo a veces no sé dónde está la cancha, soy hincha de Boca. ¿Qué van a hacer con el Chavo Fox, con Alejandro Apo, con el Dinamoine? Nosotros volvemos el día martes. Muchas gracias, seguimos en la patria, seguimos para adelante. Chao.